La impresionante herramienta Live Portrait está ahora disponible en Forge y en Automatic 1111. Esta herramienta sirve para cambiar las expresiones faciales de una imagen o de un vídeo, usando como referencia una imagen o un vídeo guía. Esta versión totalmente actualizada incluye un montón de herramientas que te permitirán cambiar de manera precisa la expresión facial de cada uno de tus personajes. Vamos a verlo en detalle en este vídeo. Cambia los gestos de cualquier imagen o vídeo con Live Portrait para Forge y Automatic 1111. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. También puedes utilizar Live Portrait en Config.ui. Te dejo el enlace en la parte superior. Comenzaremos con la instalación. Es importante que tengáis instalada previamente la herramienta FFmpeg. Os dejo un vídeo en la parte superior donde os comento cómo podéis instalar FFmpeg. Encontraréis esta información a partir del minuto 2:10 segundos. La instalación es idéntica para Automatic 1111 y para Forge. Comenzaremos pulsando sobre la pestaña Extensions. A continuación pulsaremos sobre la pestaña Install from URL. En el recuadro URL for Extension Git Repository copiamos el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Pulsamos el botón Install y esperamos. Una vez terminada la instalación, pulsamos sobre la pestaña Installed y como siempre pulsamos los botones Check for Update y Apply and Restart User Interface. Podremos ver cómo aparece la pestaña Live Portrait. Vamos a ver cada una de las opciones que incluye esta poderosa herramienta. Lo aconsejable es empezar por la configuración. Lo haremos pulsando la pestaña Setting. Nos desplazamos hacia la parte inferior y dentro del apartado Uncategorize deberíamos encontrar la opción Live Portrait. Pulsamos sobre esta opción y subimos para poder ver las configuraciones de esta sección. Lo más importante será añadir una ruta donde queremos que se guarden todas las imágenes generadas con Live Portrait. Escribiremos entonces la ruta deseada en este recuadro. También podemos cambiar el motor que usará Live Portrait para la detección de caras. Igualmente podemos ajustar el motor de alineación de rostros. La mayor calidad la obtendremos normalmente usando estos valores, aunque es posible que el consumo de memoria gráfica sea mayor. Si tenéis poca memoria gráfica, podéis probar motores alternativos a los seleccionados por defecto. En este otro apartado podemos seleccionar con qué dispositivo realizaremos la alineación de las caras. Si tenemos poca memoria gráfica, podemos seleccionar la opción CPU. Para aplicar los cambios debemos pulsar sobre los botones Apply Settings y Reload User Interface. Esta completa versión de Live Portrait tiene muchas funciones. En la parte superior podemos controlar la función clásica y en la parte inferior podremos modificar con parámetros cada una de las partes de la cara. Comenzaremos viendo la parte superior donde podremos realizar tres funciones principales: de imagen a imagen, de imagen a vídeo y de vídeo a vídeo. Comenzaremos copiando la expresión facial de imagen a imagen. En este apartado colocaremos la imagen o el vídeo fuente, es decir, el que queremos modificar. Y en esta parte colocaremos la imagen o el vídeo guía, que será utilizado como referencia de modificación. Para trabajar de imagen a imagen, comenzaremos seleccionando las pestañas de imagen, es decir, Source Image y Driving Image. Podemos utilizar como imagen fuente cualquiera de los ejemplos que vienen preinstalados, aunque lo habitual será utilizar tus propias imágenes, que puedes cargar o arrastrar en esta zona. También podemos cambiar al modo webcam para capturar la imagen con nuestra propia cámara, o bien podemos pegarla desde el portapapeles. Para esta primera prueba utilizaremos la imagen de Donald Trump como referencia de expresión facial. Bajamos un poco y pulsamos el botón Animate. Es posible que la primera vez que utilicemos cada una de las herramientas descargue e instale algún modelo. Así que las primeras veces que usemos cada herramienta tardará un poco más de lo habitual. Y este es el resultado.
pero veamos más a fondo las posibilidades que tenemos. Vamos a cambiar la imagen guía por una imagen de Elon Musk. Comenzaremos repitiendo el procedimiento sin cambiar ningún parámetro. Y aquí podemos ver el resultado. Se ha copiado la expresión facial, la posición de los labios, la de los ojos, pero se ha mantenido la pose original de la imagen fuente. Y esto ocurre cuando tenemos marcada la opción Relative Motion. Si la desmarcamos, tomará también la posición de la cabeza de la imagen guía, como estáis viendo en este momento. Podemos ver que ha copiado la expresión, la posición de los ojos, la forma de la boca y ahora incluso la pose. Pero podemos controlar qué parte queremos copiar. Lo podemos hacer con la herramienta Animation Region. Por defecto tenemos la opción All, que sería igual que marcar todos los operadores. Pero podemos seleccionar esta opción que permitirá copiar exclusivamente la expresión. Podemos marcar la opción Pose para copiar solamente la posición de la cabeza. Marcaremos la opción Lip para copiar la postura de los labios. Marcaremos la opción Eyes para copiar la posición de los ojos. La opción Paste Back deberá quedarse seleccionada si queremos que la imagen de la cabeza modificada se coloque en la imagen completa. Si desmarcamos esta opción, solo obtendremos el recorte de la cabeza. Podemos cambiar las expresiones faciales para cualquier personaje antropomorfo, ya sean pinturas, dibujos o, por ejemplo, estatuas. Si tenemos más de un personaje en nuestra imagen, se creará un índice que empezará arriba a la izquierda. El primer personaje que encuentre será el personaje 0, el siguiente será el 1, el siguiente el 2, etc. Por lo tanto, debemos introducir el número de la cara que queremos cambiar dentro del parámetro Source Face Index. De esta forma podemos conseguir resultados como el que estáis viendo en pantalla. Live Portrait también es capaz de realizar de imagen a vídeo. Todo lo que hemos visto en el procedimiento de imagen a imagen se aplica también de imagen a vídeo. Pero además tendremos que tener en cuenta lo siguiente. Utilizaremos una imagen estática como fuente y un vídeo guía que actuará como referencia. Por lo tanto, debemos seleccionar las pestañas correspondientes. Como podéis ver, para el vídeo guía nos recomiendan lo siguiente: que esté centrado en la cabeza, que el movimiento de hombros sea mínimo y que en el primer fotograma el personaje tenga una expresión neutra. Como vídeo guía podéis utilizar uno de los ejemplos o bien subir vuestro propio vídeo o capturarlo a través de una cámara web. Una vez que tengamos la imagen fuente y el vídeo guía, debemos pulsar sobre el botón Animate. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme, también os podéis hacer miembros. Y aquí podéis ver el resultado. A continuación vamos a ver las funciones que son muy importantes cuando realizamos la función de imagen a vídeo. Cuando tenemos un vídeo guía como el que estáis viendo en pantalla, donde la cabeza se va desplazando, este tipo de vídeo guía puede dar problemas si tenemos desactivada la opción Stitching. Veamos qué ocurre cuando esta opción está desactivada. Podemos apreciar cómo la cabeza de nuestro sujeto se desplaza, generando graves deformaciones en el decorado. Vamos a comprobar cómo esta opción arregla el problema. Esta función sirve para anclar el personaje. Podéis marcar Normalize Lip si percibís que hay mucha deformación en la boca. Por último, podemos seleccionar que sea más respetuoso con la expresión o con la pose, seleccionando una de estas dos opciones. Para usar la función de vídeo a vídeo, utilizaremos las mismas funciones que hemos visto en imagen a imagen y en imagen a vídeo. Es aconsejable que el número de fotogramas por segundo coincida en ambos vídeos. Debemos elegir las pestañas correspondientes y subir nuestro vídeo fuente y nuestro vídeo guía. Pulsaremos el botón Animate y solo nos quedará esperar. Vamos a ver el resultado. Aquí os dejo otro ejemplo.
En los 3 modos anteriores podemos borrar todo pulsando sobre este botón. Y ahora pasamos a la siguiente herramienta: reorientación y edición de retratos. Esta herramienta sirve para modificar la posición y la expresión de cualquier cara a través de ajustes de control, con deslizadores o introduciendo valores numéricos. Vamos a verlo. Comenzaremos cargando la imagen que queremos modificar. Comenzaremos con los parámetros de rotación. El primero se llama Relative Pitch y sirve para hacer girar la cabeza hacia adelante o hacia atrás. He acelerado el vídeo para que no sea tan pesado. El siguiente parámetro, Relative Yaw, sirve para girar la cabeza a la derecha o a la izquierda. Con la opción Relative Roll podremos ladear la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. También podemos desplazar la cabeza completamente hacia la derecha o hacia la izquierda usando este control. Podemos subir o bajar la cabeza usando este otro control. Podemos acercar o alejar la cabeza con este otro control. Podemos pulsar sobre el botón Reset para poner todos los valores a 0. En la parte derecha nos encontramos los controles faciales. El primero, Padding, sirve para mover la mandíbula inferior a derecha o izquierda. Lip Close Open sirve para abrir o cerrar la boca. Subiremos o bajaremos las cejas con el control Eyebrow. Podemos fruncir o expandir la boca con el control Pursing. Podremos controlar la amplitud de la sonrisa con el parámetro Smile. Para dirigir la mirada hacia la derecha o hacia la izquierda utilizaremos Eye Gaze horizontal. Para mirar hacia arriba o mirar hacia abajo o incluso para cerrar los ojos utilizaremos Eye Gaze vertical. Para guiñar un ojo utilizaremos el control Wink. Utilizaremos el control Grin para abrir los labios manteniendo la boca cerrada y de esta forma mostrar dientes. También podemos controlar la apertura de los ojos incluso con valores muy exagerados. Lo podemos hacer con este control. De igual forma, con este otro control podemos controlar la apertura de la boca. Lógicamente podemos combinar varios controles de manera simultánea y conseguir resultados como estos. Por último, más abajo tenemos la última herramienta llamada Retargeting Video, que por el momento solo nos permite manipular la boca del vídeo seleccionado. Podemos conseguir abrir la boca en todos los fotogramas al individuo o bien cerrar completamente la boca para conseguir, por ejemplo, que una persona hablando parezca que está callada. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.